Bueno, continuando entonces con el tema de radioactividad, ¿sí? Vamos a desarrollar ahora el tema de efectos de la radiación, ¿sí? De acuerdo al tipo de radiaciones que hay, dijimos que las radiaciones alfa y beta son de carácter corpuscular y la gamma electromagnético, vamos a tener distintos efectos, ¿sí? El primer efecto, digamos, es la producción de pares iónicos. ¿Cuáles son los tres efectos? Primero, producción de pares iónicos, ¿sí? De pares iónicos, ¿sí? Después que tenemos el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, eléctrico y el efecto Compton, efecto Compton. Bien, este, la producción de pares iónicos generalmente la hacen las partículas alfa. Las partículas, ¿qué pasa? Que cuando una partícula, por ejemplo, tenga un núcleo de un átomo que tiene un electrón afuera, este es el núcleo y tiene un núcleo, ¿sí? Tiene un electrón afuera, carga negativa, viene una radiación alfa, impacta, ¿cierto?, al electrón y al impactar lo hace saltar de su órbita, ¿sí? Quedando escindido el átomo, ¿cierto? Por un lado el electrón que tiene carga negativa y por otro lado el núcleo que tiene carga positiva. Es decir, que al ser escindido queda producido, se generó un par iónico. Ese par iónico, por ejemplo, se puede ir multiplicando. ¿Por qué? Porque si ese electrón que saltó puede impactar a su vez otro átomo, electrón de otro átomo, y volver a hacerlo saltar y hacer una reacción en cadena. Obviamente que se puede acelerar este proceso, como por ejemplo colocándole una fuente, ¿cierto?, de energía eléctrica que produce una fuente de potencial que produce una aceleración del movimiento de las partículas de tal manera de que genere mucho más cantidad de pares iónicos en menos tiempo, ¿sí? Y produzca una reacción en cadena o una avalancha, ¿sí? Eso es lo que se hace normalmente cuando tenemos partículas alfa que impactan sobre los electrones, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito acá de la producción de pares iónicos, ¿sí? Acá tenemos, viene la partícula alfa, está el átomo que tiene un electrón en su órbita periférica, impacta la partícula alfa, el electrón salta, tiene carga negativa, y el núcleo quedó con carga positiva. Obviamente le vamos a acercar una tensión directora y aceleradora que tengan los bornes cambiados, el positivo frente al electrón y el negativo frente al núcleo. De tal manera que hace acelerar el movimiento de los electrones y produce una reacción en cadena, ¿sí? Bien, eso en cuanto a lo que serían las radiaciones alfa, ¿sí? Después tenemos, también la producen, las radiaciones alfa y las radiaciones beta blanda también lo producen, pero necesitan menos tensión aceleradora, y las radiaciones beta duras necesitan muy baja la radiación aceleradora. En cambio, las radiaciones alfa y las beta, ¿cierto?, permiten, pues necesitan una tensión aceleradora grande, ¿sí? Es decir, que regulando la tensión uno puede, por un lado, sacar la alfa y beta blanda, y si bajo la tensión puedo sacar las beta duras, ¿sí? Después tenemos el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico del DOM ya no es producido por la alfa y beta, sino por las radiaciones gamma, ¿sí? Recordemos que los fotones, es decir, las radiaciones gamma son fotones. ¿Qué significa fotón? Los fotones, digamos, fueron propuestos, digamos, por Compton, justamente, quien dijo de que se diferenciaba la materia de la radiación electromagnética. La materia era algo corpuscular, es decir, era compacto. En cambio, la luz era, digamos, una radiación electromagnética, pero que la podíamos suponer conformada por pequeñas partículas, digamos, efímeras, que eran como luces que aparecen y desaparecen, pero de pequeño carácter material, como son los fotones. Los fotones son como partículas, digamos, efímeras, o sería poco duradera, efímeras, en tiempo aparecen y desaparecen. Son como cuantos de luz que emiten, ¿cierto? Entonces, el efecto fotoeléctrico, justamente las reacciones gamma, las reacciones gamma son así, están formadas por fotones. Y eso justamente dice, cuando un fotón incide, digamos, sobre un átomo, ¿cierto?,
El fotón no lo hace saltar al electrón, pero le transmite energía. ¿Sí? Este es un fotón, supone una partícula de los rayos gamma. La partícula de los rayos gamma. No son partículas propiamente dichas, sino partículas efímeras que se llaman fotones. Entonces, ¿qué hace? Transmiten energía. La energía lo hace vibrar más al electrón. Y puede hacerlo vibrar tanto que llega a un determinado nivel de energía que lo hace saltar. Una vez que saltó digamos, de la órbita donde estaba, puede impactar a otros electrones de otro átomo y así seguir, ¿sí? La diferencia es ser como un efecto previo a la producción de pares iónicos, ¿sí? O sea que lo que sería el efecto fotoeléctrico sería la transmisión de energía por parte de los rayos gamma hacia los electrones, haciéndolos vibrar con mayor fuerza hasta que llega a un nivel en donde pueden escapar del átomo y producir el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Bien, y el tercer fenómeno, que es el efecto Compton, es similar, pero ¿qué diferencia hay? ¿Sí? ¿Qué decía Compton? ¿Sí? Dice Compton que cuando viene, digamos, un fotón que parte de las radiaciones gamma, estas son radiaciones gamma, ¿sí? Viene y impacta con un electrón, dice que la energía que tiene le transmite al electrón, ¿sí? Y el electrón adquiere, el fotón pierde energía y es la misma cantidad que adquiere el electrón, pero a su vez este fotón, que se llama primario, se transforma en otro fotón secundario de menor frecuencia, un fotón secundario, ¿sí? ¿Qué pasa si el espectro donde se encuentra, el espectro de frecuencia del fotón primario, se encuentra justo por encima del espectro visible? Cuando pierde energía y decae, entra dentro del espectro visible y se transforma en una señal luminosa. Por eso se llama el efecto Compton, es decir, salen como chispazos de luz que, digamos, están indicando la presencia de la radiación gamma que ha impactado con el electrón y transformándose en un fotón secundario, ¿sí? Lo vemos acá a continuación, ¿sí? En las gráficas. Acá tenemos, por un lado, el efecto fotoeléctrico, cuando viene la radiación gamma, compuesta por fotones, y no digamos que choca con el electrón, sino que le transmite al electrón una cierta cantidad de energía que le hace aumentar su nivel hasta que salta el electrón. No es lo mismo que la alfa, que el impacto la hizo saltar. En cambio, acá la transmisión de energía es lo que le hizo saltar. Entonces, el electrón cuando saltó impacta a otro átomo, al electrón de otro átomo, y así genera en forma secundaria un efecto previo a los pares iónicos, ¿sí? Es el efecto fotoeléctrico. Y el efecto Compton es similar. Cuando viene un fotón primario de las radiaciones gamma, le transmite al electrón, impacta con el electrón, el fotón pierde energía, el electrón la gana y se transforma el fotón primario en uno secundario de menor frecuencia, es decir, mayor longitud de onda. Pero cuando entra, al perder frecuencia, entra dentro del espectro visible y se transforma en una señal luminosa. El fotón secundario aparece como una luz. Ese es llamado el efecto Compton, ¿sí? Bueno, esos serían los efectos de las radiaciones, ¿sí? 3, entonces. Después vamos a ver la reactividad en las rocas, ¿sí? Bueno, en las rocas tenemos los diferentes tipos de minerales o elementos que tengan las sustancias radiactivas, ¿sí? Prácticamente en las rocas está restringida lo que es uranio y torio. Uranio y torio son, ¿cómo se llama? Elementos radiactivos que aparecen fundamentalmente en las pegmatitas y en los granitos. En las pegmatitas y granitos. Realmente rocas, digamos, ígneas, ¿sí? Pegmatitas y granitos. ¿Qué pasa? Que o pueden aparecer el uranio tal como está o algún producto de su desintegración, por ejemplo el radio, ¿sí? El paladio, el torio, etcétera, ¿sí? Bueno, y entonces si uno analiza este tipo de rocas, ¿sí? Va a encontrar de que tienen valores relativamente altos, ¿sí? De entre 5 a 8 partes por millón, ¿sí? De sustancias radiactivas, preferentemente uranio o radio, ¿sí? El torio también aparece, digamos, en las arenas monazíticas, ¿sí? Y en las arcillas puede aparecer el torio, ¿sí? Entonces, en las pizarras arcillosas. Entonces, generalmente estas sustancias o aparecen en las pegmatitas y granitos o en las pizarras arcillosas.
solo que en cantidades o en proporciones menores, ¿sí? Generalmente el orden de 3,7 partes por millón. Por lo tanto, la búsqueda de elementos radioactivos está orientada a ese tipo de formaciones, ¿sí? El uranio fundamentalmente aparece en forma de uraninita, un mineral, ¿sí? Que contiene uranio y que tiene altas concentraciones de uranio, ¿sí? Y en menor medida en la PEX blenda, ¿sí? Entonces, ese tipo de mineral son los que contienen uranio preferentemente y también torio, ¿sí? Y por último tenemos otros isótopos como por ejemplo el potasio 40, ¿sí? Que aparece más bien en las rocas graníticas que tienen mucho feldspato. El potasio 40 aparece en la ortosa y en el microclima, ¿sí? En cantidades que pueden ser detectadas, son menores que aquellas, pero pueden ser detectadas por un instrumento de alto poder, ¿sí? Bien. El uranio también está en yacimientos secundarios. El uranio también aparece en yacimientos, por ejemplo, de plomo, de cobre, pero en yacimientos secundarios, digamos, como proceso de meteorización o alteración después de haberse producido en yacimientos primarios, ¿sí? Precipita solamente como óxidos, como vanadatos y como carbonatos. Claro. Por ejemplo, acá en Catamarca tenemos los ejemplos en Tinogasta, Sí. en Cerro Colorado. Esos son dentro de las arcillas tenemos estratos de carnotita, que son vanadatos de uranilo, Claro, bueno, sí. que están asociados por lo general con carbonatos de cobre. Y claro, eso le da un color amarillo verdoso muy característico. Son productos de alteración sobre algo primario, digamos. Sí, sí, son sedimentos, son sedimentos. Exactamente. En realidad es una lutita. Claro. Es una lutita, digamos, primer orden de yacimiento metamórfico. Claro. Bueno, y después tenemos otras radiaciones, ¿sí? Dentro de la otra radiación, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un aparato que mide, digamos, las radiaciones emitidas por elementos reactivos, las radiaciones alfa, beta, gamma, también va a detectar otras radiaciones como son los llamados rayos cósmicos. Es decir, que sí o sí tienen un espectro de frecuencia similar a las radiaciones alfa, beta y gamma. Y los rayos cósmicos, ¿en qué consisten? ¿Sí? Pueden ser de dos tipos, ¿sí? Primero es que vienen del espacio permanentemente, están en la zona de la ozonósfera, en la parte superior de la atmósfera, donde se producen los rayos cósmicos y hay de dos tipos, ¿sí? Son un conjunto de protones y fotones de alta energía, ¿sí? De alta energía. Y por otro lado tenemos los mesotones, que son partículas de una masa 100 veces la del electrón, y con una carga prácticamente igual, y la misma carga que la del electrón. Estas radiaciones están uniformemente distribuidas a lo largo de la superficie de la Tierra, porque digamos, en toda la superficie la radiación solar hace que se produzcan este tipo de rayos cósmicos. En cambio, las radiaciones alfa y beta gamma no están uniformemente distribuidas, sino depende de la concentración de los elementos que las producen, ¿sí? Entonces, los aparatos que van a medir, ¿cómo se llama? Tienen que ver, también tratar de compensar la lectura. Primero tienen que tratar de leer cuántos rayos cósmicos hay ahí para descartarlo y recién tener en cuenta los valores alfa de las radiaciones alfa, beta y gamma. Bien, después, a continuación, ¿qué tenemos? Tenemos dónde se encuentran los instrumentos, cuáles son los instrumentos más usados, ¿sí? Vamos a dejar ahí.